Hola, buenos días. Bienvenidos a otra clase de nuestro curso. Hoy continuamos con el módulo 3, ¿vale? Donde estamos elaborando ya la programación didáctica. Así que empezamos la semana anterior viendo el apartado de introducción de nuestra programación y imagino que hoy ya todos lo tendremos terminado, ¿no? Y por eso estamos en esta nueva clase. Y hoy lo que vamos a ver es el contexto educativo. Bien, en la clase de hoy vamos a ver lo que entendemos por contextualización, la importancia que tiene este apartado dentro de nuestra programación y los elementos que deben aparecer en este apartado. Bien, ¿qué entendemos por contextualización? Pues es adaptar el proceso de enseñanza-aprendizaje a las diferentes situaciones, ¿vale? Eso es contextualizar. Adaptar nuestro proceso, nuestra programación a las diferentes situaciones que nos vamos a encontrar, tanto históricas, geográficas, sociales, económicas, las que nos vamos a encontrar en el contexto donde estamos. Bien, estas diferencias van a producir una serie de consecuencias que van a influir tanto en las características del alumnado como en los recursos que vamos a disponer. ¿Cómo influyen en las características del alumnado? Esa diferencia de situaciones, pues en que van a tener distintos intereses, distintas motivaciones, distintos ritmos de aprendizaje y en los recursos disponibles igual. Los recursos naturales van a ser distintos, los recursos patrimoniales, culturales, que nos vamos a encontrar en un sitio o en otro van a variar. Y nosotros tenemos que atender a estas claves a la hora de programar, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta esa relación de diferencias al elaborar nuestra programación. ¿Por qué es muy importante este apartado? Pues como ya se ha comentado anteriormente, todos los aspectos de una programación se sitúan dentro de un contexto determinado, ¿vale? Y con unos elementos humanos, alumnado y profesorado, que van a convertir nuestra actividad de programar en una experiencia única e irrepetible en otras circunstancias, ya que nosotros vamos a programar para unas circunstancias determinadas, que son las que se encuentran en ese contexto. Pues el análisis de esos componentes, tanto del contexto como de los elementos humanos, es necesario para adecuar nuestra programación a la realidad específica en la que nos encontremos, ¿vale? Por eso es realmente tan importante este apartado, porque todo lo que viene después va a estar en función de lo que aquí se define. Bien, ¿qué elementos vamos a incluir en este apartado o deben de aparecer? Pues una introducción, la descripción del entorno, el análisis socioeconómico, las características del centro y las características del alumnado. La introducción yo la señalo con otro color porque es algo que nosotros podemos decidir no incluir en el apartado. Es algo un poco como personal. Pero yo eso sí lo considero importante porque siempre os digo lo mismo, que nuestra programación debe de tener un toque propio. Un toque no, debe de ser en su totalidad algo personal, muy personalizada, algo que nosotros elaboramos con nuestros conocimientos y por tanto debemos de darle ese enfoque personal. Por eso siempre recomiendo que en cada apartado hagamos una breve introducción con nuestras ideas, ¿vale? Con nuestras palabras y con nuestro toque personal. Por tanto, la introducción, pues vamos a hacer una breve reseña donde vamos a explicar la importancia y la influencia que tiene el contexto educativo en nuestra programación, ¿vale? Como ya digo, pues con nuestras propias palabras hacemos esa breve introducción. Luego, vamos a describir el entorno. En este punto vamos a hablar sobre la localización del centro, ¿vale? Tenemos que ubicar nuestro centro en un sitio concreto. El sitio, pues, no lo vamos a inventar. Como no somos aún profesores, sino que somos opositores, pues nosotros nos inventamos ese lugar donde va a estar nuestro centro. Y vamos a describir las características de esa población. Vamos a decir si se trata de una ciudad grande, si se trata de una ciudad pequeña, si es una capital de provincia, si está en el norte, si está en el sur, si es un entorno rural o es un entorno urbano. Bien, luego vamos a realizar también un análisis socioeconómico de esa localidad. Vamos a hablar del número de habitantes y la tasa de paro, de los sectores de actividad predominantes, si es la construcción, si existe el pequeño comercio, todo lo que se desarrolla en nuestra localidad. Y también vamos a
a definir cualquier elemento o hecho relevante para nuestra localidad. Bien monumental, histórico, económico, cultural. ¿Por qué lo pongo en rojo? Porque considero que es muy importante que nosotros aquí nos inventemos, o si existe, pues mejor, algo que sea muy importante para nuestra localidad. Un elemento o un hecho, como digo, que tenga mucha importancia, que sea destacable. Puede ser monumental, puede ser histórico, económico, cultural, etcétera, ¿no? ¿Por qué es importante? Pues porque eso nos va a servir como hilo conductor para luego ir desarrollando nuestra programación. Sobre todo a la hora de diseñar las actividades nos va a dar mucho juego, ¿vale? Así, yo qué sé, si estamos programando para la materia de economía dentro de bachillerato, pues a lo mejor mencionar una empresa muy importante en nuestra localidad o un personaje que tenga mucha importancia a nivel económico, luego eso nos va a permitir, nos va a dar juego a la hora de diseñar las actividades. Así que por eso lo señalo en rojo, porque sería muy conveniente que vosotros incluyáis esto en este apartado. Luego hablaréis de las dotaciones culturales y educativas, bibliotecas, centros con acceso a internet, centros cívicos, etcétera. Todo aquello que consideréis que luego puede beneficiar a la hora de diseñar vuestra programación. Y también haréis una relación de los centros de enseñanza arreglada, es decir, mencionaréis los centros de infantil que hay, los centros de primaria y los centros de secundaria. Lo siguiente sería describir las características del centro. Por tanto, vamos a hacer una breve descripción de nuestro centro, donde vamos a decir, por ejemplo, el tipo de aulas que tenemos. Si nos vamos a encontrar con aulas TIC o van a ser aulas convencionales, la ratio de alumnos que vamos a tener por aula, así como las dotaciones del centro. Pues las dotaciones materiales, si vamos a tener aula de informática, taller de tecnología, gimnasio, etcétera. Siempre hablaremos de lo que nos convenga en nuestra programación. Y de las dotaciones personales, pues equipo directivo, departamento de orientación, etcétera. Y llegamos al último elemento dentro del contexto educativo, que sin duda es el más importante, que es el alumnado, ¿no? Y aquí vamos a hablar de las características del alumnado. ¿Por qué es el más importante? Porque realmente nosotros para quien programamos es para ellos, ¿vale? Para nuestros alumnos y alumnas. No programamos para nadie más, sino nuestra programación está orientada a ellos. Entonces, sin duda, es el elemento más importante. Así que aquí lo que vamos a hablar es del tipo de alumnado que tenemos, es decir, la edad o el rango de edad en el que están comprendidos estos alumnos, la procedencia que tienen, el nivel socioeconómico. Y luego vamos a hacer un análisis más profundo de nuestro alumnado. Vamos a hablar de la etapa de la personalidad en la que se encuentran, ¿vale? Si es la infancia, si es la preadolescencia, si es la adolescencia. Y yo veo conveniente, que eso lo hará quien quiera, pues hacer una breve descripción de esa etapa, ¿no? A nivel de que los rasgos psicológicos o cognitivos que existen dentro de esa etapa. Hablaremos del ritmo de aprendizaje, si es un aprendizaje homogéneo o heterogéneo el que nos vamos a encontrar en nuestro aula. Yo siempre aconsejo que digamos que es un aprendizaje heterogéneo. ¿Por qué? Porque eso nos va a venir bien luego para cuando tengamos que abordar el tema de la atención a la diversidad, ¿vale? Si nosotros tenemos un alumnado heterogéneo, diverso, pues luego nos va a hacer mucho más fácil el poder abordar el tema de la atención a la diversidad, que veréis que es muy importante. ¿Qué más deberíamos de mencionar? Pues las dificultades o ventajas en el aprendizaje, si existen dificultades o ventajas dentro de nuestro aula, y ahora os comento, y de la existencia de algún caso con necesidades educativas específicas. Yo en esto digo un poco atención. ¿Por qué? Pues porque tanto las dificultades o ventajas en el aprendizaje yo las abordaría desde una perspectiva simple, sin profundizar demasiado, y como la existencia de algún caso con necesidades educativas específicas, igual. Es decir, aquí me refiero que no intentéis ser demasiado originales en este punto. Es el consejo que os doy. Luego cada uno puede considerarlo como lo vea oportuno. Pero no os compliquéis, porque el complicaros mucho en este apartado va a hacer a hacer que luego vuestra programación se complique. Porque, como digo, nuestra programación va a tener que atender a lo que aquí pongamos, ha de adaptarse y responder a lo que aquí pongamos. Y si aquí ponemos casos muy complejos, luego nos va a ser difícil diseñar nuestra programación. En cuanto a actividades, metodología,
Por tanto, yo el consejo que os doy es que mencionéis todo, siempre digáis, pues bueno, existen alumnos que tienen más dificultades en el aprendizaje, así como otros que tienen ventajas a la hora de adquirir nuevos conocimientos, pero dentro de los límites de la normalidad, que no hay un caso muy concreto, muy complejo. Y de igual forma que tampoco metáis un caso con necesidades educativas específicas muy complicado, porque si no eso os complicará el resto de la programación. Pero esto es algo personal y si hay alguien que se considera con la capacidad y con las ganas de abordar un caso muy concreto, pues que lo haga. Siempre y cuando luego lo responda bien a ese caso dentro de su programación. Pues, por ejemplo, un superdotado o otro chico con algún déficit, un déficit de atención, lo que sea. Algo más concreto, pues luego habrá que tenerlo en cuenta y habrá que diseñar actividades para este caso y tal. Entonces, ojo en este apartado, ¿vale? Que cada uno lo haga como quiera. Si disponéis de mucho tiempo y tenéis muchas ganas, pues adelante. Yo, por ejemplo, cuando hice mi programación, lo que mencioné fue, o lo que puse en mi programación es que había un chico que era de procedencia extranjera y que presentaba dificultades con la lengua, con nuestro idioma. Y eso pues no me era muy difícil a la hora de desarrollar las actividades, no me complicaba mucho la programación. Pero bueno, son consejos que yo os doy para que luego no os encontréis en una situación complicada y que os suponga mucho más tiempo y os requiera más esfuerzo, ¿vale? Cada uno ya que tome su decisión. Y con esto concluiríamos la clase de hoy. Yo creo que lo he dicho todo. Pero bueno, si tenéis alguna duda, si os surgen cualquier duda que os surja, ya sabéis, a través del correo electrónico o a través de las redes sociales. Si pensáis que es una duda que puede ayudar al resto de compañeros, pues hacerlo a través de las redes, ¿vale? A través de Facebook o a través de Twitter, en fin, lo que veáis oportuno. Y si es algo más concreto, más personal, pues a través del correo, que ya sabéis que yo encantada de ayudaros. Y bien, con esto terminamos y nada, os espero en la próxima clase. Ya sabéis, poneros a elaborar vuestro apartado del contexto educativo y hasta la próxima clase.